con el auspicio de Falabella, contigo toda la vida. Banco Santiago y sus filiales, ya es tiempo de estar juntos. Y CTC Startel, comunicación digital al alcance de todos, presentamos edición central de 24 horas. En acto de la CUT, trabajadores llaman a movilización por descontento social. Presidente Frey pidió responsabilidad a los empresarios para reactivar la economía. Gobierno impulsa junto a las eléctricas campañas de ahorro para superar la crisis. A partir del lunes se apagarán todos los avisos luminosos y la fachada de edificios. Mapuches vuelven a ocupar un predio en Curarrehue. El gobierno dice que se debe cumplir la ley. Escasos logros de atletas en Orlando Guaita. Solo Erika Olivera impuso un nuevo récord. Tercera derrota consecutiva de Colo-Colo. Perdió ante Puerto Montt. Milosevic liberó a 3 soldados norteamericanos tomados como rehenes en Macedonia. Muy buenas noches. La CUT conmemoró este 1 de mayo con un llamado a la movilización social de todos los trabajadores de Chile. En su tradicional acto, los dirigentes criticaron al gobierno y al empresariado y no descartaron la posible realización de un paro nacional. La ya tradicional marcha de la CUT fue nuevamente la oportunidad para que muchos salieran a la calle a expresar sus distintas peticiones. Según sus organizadores, eran 30.000 los trabajadores que al mediodía conmemoraban este nuevo 1 de mayo. Cifra lejana a la estimación de Carabineros, que a esa misma hora solo contabilizaba unos 8.000 participantes. Pero números más o números menos, la convocatoria se inició temprano en distintos puntos de Santiago y desde el comienzo quedó claro que el conflicto por la luz, el tema mapuche y el desempleo serían las demandas centrales. Las 3 columnas avanzaron hacia General Velázquez frente a la Villa Portales, lugar del encuentro. El único orador, Eitel Moraga, presidente de la CUT, quien criticó la gestión de los 2 gobiernos de la concertación en temas como la salud, educación y el sistema previsional. Pidió además una consulta popular para reformar la Constitución y exigió revisar los procesos de privatización. Sin embargo, el llamado principal fue a rescatar el rol histórico del trabajador. Llamamos a los trabajadores a estar alerta permanente. Hay que retomar el camino. No puede ser otro que el de la movilización social creciente como vehículo de acumulación de fuerzas para transitar hacia el paro nacional, herramienta legítima y democrática que tenemos los trabajadores. El llamado a la movilización generó las inmediatas reacciones. Compartimos absolutamente de que aquí la movilización social es el camino y si aquí no hay solución, no hay respuesta, el paro siempre ha sido el último instrumento que tienen los trabajadores, absolutamente legítimo. Nadie va a poder quedarse tranquilo si no tiene un trabajo y naturalmente que eso también va a afectar el movimiento social a las empresas y a la economía chilena. Nosotros nos sentimos representados y respaldados por otra organización social y en eso queremos fortalecer la unidad del movimiento social en el país y vamos a seguir trabajando en esa dirección. La CUT también convocó a una marcha nacional de los cesantes, en protesta por los actuales índices de desempleo. También hubo llamados a no pagar las cuentas de luz, como respuesta a la crisis eléctrica. Finalizado el acto, los asistentes se retiraron pacíficamente, sin que se registraran incidentes. En la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el presidente Frey hizo un llamado a los empresarios a asumir con responsabilidad el camino de la reactivación económica. En el corazón de la cordillera de los Andes, a 3.000 metros de altura, se encuentra la división andina de Codelco Chile. Aquí, el mandatario encabezó la celebración oficial del 1 de mayo. Y lo hizo inaugurando el proyecto de expansión de Andina, que con una inversión de $370 millones permitirá elevar la producción de 160.000 toneladas a 250.000 toneladas de cobre fino al año. Tal como se preveía, el aumento de la cesantía debido a los efectos de la crisis financiera internacional fue tema recurrente en los discursos. La dura realidad que viven alrededor de 500.000 trabajadores y sus familias como consecuencia de la cesantía. Obligar al gobierno y al Parlamento a adoptar las medidas urgentes. En este sentido, se hace necesario, a la brevedad,
un seguro de desempleo que cubra los ingresos adecuados en el periodo necesario para su reinserción laboral. Tras destacar los resultados del Plan de Protección del Empleo, que con una inversión de 32.000 millones de pesos ha beneficiado a más de 80.000 trabajadores en el primer trimestre del año, el jefe del Estado exhortó en forma especial al sector privado. Que genera hoy día el 85% del total de los empleos, para que actúe y mire con confianza y responsabilidad el futuro. El gobierno ha generado las condiciones para la reactivación, cumpliendo los compromisos asumidos. En consecuencia, nos corresponde ahora desarrollar el potencial de desarrollo del país y avanzar por el camino de la reactivación económica, única vía para que derrotemos este flagelo del desempleo. Finalmente, el presidente Frey reiteró su llamado al Parlamento a aprobar a la brevedad posible el proyecto que crea el sistema de protección al trabajador cesante. José Miguel Alfaro, 24 horas en la Quinta Región. Con huevos recibieron a las autoridades y políticos en la marcha convocada por la CUT en Concepción, mientras que en Valparaíso las actividades se desarrollaron con absoluta normalidad. Las bajas temperaturas y la lluvia registrada en Concepción no impidieron que los trabajadores salieran a las calles a conmemorar un nuevo aniversario. La movilización convocada por la CUT comenzó con una homilía en la catedral. Luego, de manera pacífica, se trasladaron a la Plaza de Armas a escuchar los discursos del 1 de mayo. En pleno desarrollo del acto, un grupo de asistentes comenzaron a abuchear a los políticos y representantes del gobierno asistentes a la cita. De todos los presentes, el más criticado fue el senador por la zona José Antonio Vieragallo, a quien le llegaron hasta huevos. Situación que lo obligó a retirarse del lugar. Pese a esto, la marcha se realizó con absoluta normalidad y no se registraron detenidos. En tanto, en Valparaíso, cerca de 200 trabajadores salieron a las calles en su día. La movilización comenzó en Plaza Victoria y tras recorrer las principales calles del puerto, el bloque llegó al Parque Italia. Tras los discursos de rigor, el presidente de la CUT regional no descartó una posible movilización del gremio a corto plazo. No hay ninguna ley que proteja a los trabajadores, no hay ninguna, la ley que está en el Parlamento, el PROTRAC tampoco, es una ley nefasta para los trabajadores y que nosotros, si es que llegaran a apurarla para que esa ley pudiera salir, nosotros inmediatamente tendríamos que generar lo que es una protesta a nivel nacional. Al mismo tiempo, la CUT catalogó la marcha como exitosa, marcha en la cual no se registraron incidentes ni detenidos. El diputado Manuel Bustos llamó al gobierno a detener futuras privatizaciones de empresas públicas para evitar problemas como el que se ha generado con las eléctricas. Por ser vecino de la comuna y por su lucha por los derechos de los trabajadores, Manuel Bustos fue declarado hijo ilustre de la Florida. En la ocasión, el expresidente de la CUT mostró su preocupación por el traspaso de empresas públicas al sector privado. Imagínese usted que mañana le entregan el agua a los mismos que manejan la electricidad. No faltará el día que no dejen sin agua. No, eso no es posible. Yo le pediría al presidente, detenga las privatizaciones de la sanitaria. Es urgente que revisemos el caso de las privatizaciones. No es que estemos en contra de lo que significa economía social, pero no economía de ladrones, porque eso no es posible. Bustos afirmó que este era un 1 de mayo triste por la existencia de una crisis que afecta principalmente a los obreros. Llegan los empresarios, nunca les pasa la crisis a ellos. Siempre ellos tienen para comer, siempre tienen para divertirse, para ir a las carreras, para viajar. No tienen el problema de crisis. Y nosotros tenemos la crisis para comer al día siguiente. El diputado criticó al gobierno por la lentitud para resolver lo que llamó el indignante problema de la cesantía. El ministro de Salud celebró la fecha visitando el hospital del Instituto Nacional del Trabajo, donde compartió un desayuno con los pacientes. Como una forma de apoyar a los trabajadores que se encuentran hospitalizados, el ministro Alex Figueroa recorrió diversas dependencias del establecimiento para dialogar con los internados. En la medida en que nos preocupemos por la salud de los trabajadores, la empresa va a ser sana y saludable y la gente va a recibir productos en forma oportuna y servicios en forma eficiente. En la oportunidad, se refirió además a cómo el gobierno ha enfrentado el racionamiento eléctrico en los hospitales. Felizmente el gobierno a través del Ministerio de Salud se preparó. Tenemos generadores en todos los hospitales públicos del país. Las áreas más críticas de los hospitales que revisten más peligro, si fallan para la población, están funcionando. Nosotros desde hace meses estamos haciendo gestiones a través de directores de hospital y servicios para lograr que empresas eléctricas exhiban de corte eléctrico a hospitales. Tenemos la convicción que algunas empresas eléctricas pueden hacer un esfuerzo adicional para resguardar la atención en los hospitales públicos. El secretario de Estado terminó su recorrido compartiendo un desayuno con los trabajadores enfermos.
La celebración del 1 de mayo reunió a trabajadores de todos los continentes en que actos reclamaron mayor justicia social y mejoras salariales. La guerra de Yugoslavia, sin embargo, fue también tema central en distintos rincones del planeta. La jornada transcurrió con tranquilidad y salvo casos aislados en ausencia de incidentes. En Europa incluso, la celebración pareció más centrada en la exigencia de paz para los Balcanes. En Rusia, junto a las peticiones de destitución del presidente Boris Yeltsin, miles de personas manifestaron contra los ataques de la OTAN en Yugoslavia. Escenas similares se repitieron en casi todas las capitales del continente. En Francia, 2 de los principales sindicatos manifestaron juntos en favor de una jornada laboral de 35 horas semanales. En Alemania, el ministro de Defensa, Rudolf Scharping, fue abucheado en un acto en el que justificó la intervención armada en Yugoslavia, mientras en España miles de personas marcharon en contra de los ataques de la OTAN. En Latinoamérica, la zona más castigada por la crisis económica, el día fue recibido con multitudinarios actos de protesta. Fidel Castro presidió en Cuba el desfile de la Plaza de la Revolución en La Habana. El secretario general de la Central de Trabajadores realizó el único discurso en el que arremetió contra el imperialismo y los ataques de la OTAN en los Balcanes. China, en tanto, celebró con una excepcional fiesta de colores. El presidente Jiang Zemin inauguró la Exposición Internacional de Horticultura de Yunnan. La feria, que celebra los logros económicos del país asiático, tiene un costo cercano a los $2.000 millones. La difícil situación por la que atraviesan los trabajadores y las medidas para paliar los efectos de la cesantía fueron las materias abordadas por los candidatos presidenciales durante sus actividades en el Día del Trabajador. El candidato UDI-RN, Joaquín Lavín, visitó a los trabajadores que están internados en el Hospital Mutual de Seguridad. Dar puestos de trabajo pasa a ser, junto con combatir la delincuencia, prioridad número 1 de cualquier gobierno en Chile. Tiene que serlo de este y también lo será del mío. Además, señaló que es el momento para crear programas de empleos en las municipalidades. En Melipilla, Ricardo Lagos recordó la importancia de que se aborden las tareas pendientes en materia laboral. En tal sentido, acusó a la derecha de empantanar las iniciativas parlamentarias. Los que tienen la deuda con los trabajadores son aquellos en el Parlamento que han votado en contra de los proyectos de la concertación. Cada vez que en los presupuestos respectivos se ha enviado un aumento en el número de inspectores del trabajo, la derecha lo ha votado en contra. Gladys Marín concurrió al acto central del Día del Trabajo, organizado por la CUT. La candidata formuló un llamado a movilizarse. Que como siempre nos pongamos de pie y vamos a una jornada de protesta, vamos a un paro nacional como ha llamado la Central Única de Trabajadores. Arturo Frei Bolívar asistió a un acto con diferentes agrupaciones gremiales en el excongreso. Explicó la dificultad de celebrar este día considerando los miles de chilenos que se encuentran cesantes. Dar un gran impulso a la pequeña y mediana empresa, es la única que da mano de obra en todos los países desarrollados del mundo. Aquí en Chile hemos abandonado a la pequeña y mediana empresa. Andrés Saldívar se trasladó hasta la 7ª región, donde se reunió con campesinos. Hizo un llamado a los empresarios para devolver e incrementar los puestos de trabajo, ya que el índice de cesantía, a su juicio, crecerá. Yo espero que el próximo 1 de mayo en Chile exista el seguro de desempleo. Que realmente hay un sistema de seguro de desempleo que para que nunca más una persona que pierde un trabajo se sienta en la imposibilidad de tener ningún ingreso. Además recorrió las localidades de Gualañé, Licantén y Curicó. Y ya estamos en lo deportivo. Colo-Colo sufrió esta noche una nueva y preocupante derrota, mientras Santiago Morning dio una muestra de notable eficiencia al vencer claramente a Coquimbo. El fútbol de la jornada con Pedro Carcuro. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Eduardo. Hay fiesta en Puerto Montt. ¿Por qué? Porque por primera vez el equipo de la 10ª región le ha ganado a Colo-Colo en un partido oficial. Esto ocurrió esta noche en partido transmitido por Televisión Nacional y marcó otro hecho que es poco frecuente. Tercera derrota consecutiva de Colo-Colo. Perdió frente a Cobreloa, ante Católica y ahora ante Puerto Montt. Desde el año 95, cuando llegó Benítez, que Colo-Colo no perdía 3 partidos seguidos. Es oscuro el panorama para los salvos, la situación del técnico en el Ciño no está clara. Veremos cómo reacciona la directiva de Colo-Colo cuando Grajicic hace 10 días dijo: todos en Colo-Colo están en permanente evaluación. Imágenes de lo que ocurrió en el Chinquihue. En el primer tiempo, empate a 0. El frío le ganaba al partido. No hubo mucha actividad frente a los pórticos.
Arévalo es un tipo bravo, el paraguayo. Hay que aguantarlo. Hubo espaciadas llegadas sobre los dos pórticos. El palo salva al excelente Gualdoni tras el remate de Viveros. Qué buen portero es Oscar Gualdoni, el argentino. Puerto Montt salió con todo. El equipo de Alicio Solalín, de un paraguayo, sanciona penal, mano. El árbitro del partido, clarísima infracción. Correcta determinación tras la mano de Paulo Contreras, pese a los reclamos encabezados por el capitán Espina. Y el paraguayo Arévalo aumenta, incrementa su cuenta personal, llegando a 7 goles. Domingo Arévalo, a los 2 minutos del segundo tiempo, en 1-0, para Puerto Montt sobre Colo-Colo. Uribe comienza a preocupar a Gualdoni con remates de media distancia. Hubo siempre respuesta muy sólida del portero. Por algo lo alabábamos antes de estas imágenes. Al otro lado respondía Marcelo Ramírez para que no se produjese el segundo gol. Atención con esta jugada. El tiro de esquina, la falla de la defensa, la aparición limpia a los 18 minutos del segundo tiempo de Alejandro Bernal, que anota su primer gol en el campeonato. Y de este modo se alargaban las cifras. El marcador quedaba 2-0 y comenzaba el festejo de los sureños. Colo-Colo intentó, Colo-Colo buscó y no pudo. Al otro lado, en el contragolpe, también el equipo de Puerto Montt tuvo opciones como para haber aumentado, como para haber estirado las cifras. Alguna duda había manifestado Puerto Montt jugando en casa, pero ahora todo aquello lo borró de una plumada con un triunfazo frente a Colo-Colo. Excelente actuación de Puerto Montt. En los minutos finales, tal como se ve en esta secuencia, pudo haber caído el tercer gol. Miren, salva en la raya Mena, cuando el portero Ramírez ya estaba absolutamente batido. Reiteramos, por primera vez, Puerto Montt le gana a Colo-Colo. El festejo en las tribunas y en la cancha. Estamos en el estadio Santa Laura, donde Santiago Morning hizo festival frente a Coquimbo. Qué bien juega el equipo de Santiago Morning. Cuántas variantes tiene, qué ofensivo es, cuánta gente llega. Me encanta lo que hace Jorge Aravena. Allí la pelota fue golpeada por Ardiman. Las dudas entonces, ¿fue gol de Rivarola como lo han dado o autogol de Ardiman? Es la pregunta. Para mi gusto, autogol de Ardiman. A los 6 minutos del primer tiempo se iniciaba la serie. Luego en 2 minutos ya hubo ventaja demasiado rotunda. Miren ustedes cómo esa pelota se abre y deja absolutamente descolocado a Carmelo Vega. Qué tirato impresionante de Fernando Martel. Impresionante el tiro de Martel. A los 21 minutos, un veterano insigne del fútbol chileno, Luis Pérez, tras jugada de Martel, deja el marcador 3-0. Por todos lados llegaba el cuadro de Santiago Morning. Poco público, lamentablemente, para el show de los autobuseros. 1.763 espectadores en la Plaza Chacabuco. En el segundo tiempo, este sí que es de verdad de Rivarola. A los 3 minutos, enganche, linda zurda, abajo. No puede Carmelo Vega, que alguna vez estuvo convocado a la selección chilena por Nelson Acosta. Ahora sí, Rivarola. En la anterior, tuvo Ardiman. Y luego, a los 5 minutos, Francis Ferrero, tras asistencia de Rivarola, para el 5-0. Campañón de Santiago Morning, tomando en cuenta que viene de la Serie B. Fíjense que es la peor defensa del campeonato la de Coquimbo. Tiene 33 goles en contra en 10 partidos. Mañana el clásico, la U y la UC. Entre otros partidos, veremos cómo le va a la Lazio en Udine. Estará David Pizarro en las tribunas. Es decir, el tema está súper entretenido para mañana domingo. Buenas noches, Eduardo. Gracias, Pedro. Buenas noches. Y cuando regresemos a 24 horas,
Milosevic ordenó liberar a soldados estadounidenses capturados hace un mes en Macedonia. Chilena Erika Olivera batió récord de 3.000 metros en torneo atlético Orlando Guaita. El gobierno anunció que se formará una Comisión Nacional de Ahorro de Energía que iniciará una campaña publicitaria con la participación de los sectores público y privado. Además, en una semana podrían comenzar las compensaciones a los usuarios afectados por los cortes. Un positivo balance de lo que ha sido la semana en la crisis eléctrica realizó el ministro del Interior, Raúl Troncoso. Destacó la disposición de empresas generadoras como Endesa y Gener, cuyo mayor aporte de megawatts permitiría, según Troncoso, ir superando un problema que ya está cansando a muchos chilenos. Podría llegar a solucionarse, pero todo eso va a depender en definitiva de la colaboración que tengamos, del ahorro que se produzca por parte de los consumidores y de los grandes consumidores para poder generar una distribución equitativa que permita, digamos, en lo posible resolver la situación. Yo creo que estamos trabajando en esa dirección y estamos avanzando sustantivamente. El malestar de la población pudo ser palpado por el ministro de Economía en un encuentro con dirigentes vecinales de Estación Central. Pagaba más de 40.000 pesos, no pagaba. ¿Saben cuánto le salió ahora la luz? 500 pesos. ¿Cómo es posible? Hay problemas muy reales que se han planteado. Por ejemplo, la gente ha planteado que el corte de luz de noche crea una serie de dificultades, particularmente porque las velas crean incendios. Igualmente hay problemas de seguridad ciudadana que se plantean en las noches. Todas estas inquietudes han sido planteadas por las personas presentes, por los dirigentes comunales. El gobierno está consciente de eso y está tomando las medidas en ese sentido. Las autoridades anunciaron hoy que se formará la Comisión Nacional de Ahorro de Energía, integrada por el gobierno, las eléctricas y los grandes consumidores. Su primera tarea será una campaña publicitaria que incentive el menor uso de la energía eléctrica. Además, el superintendente de Electricidad y Combustible, Juan Pablo Lorenzini, dijo que en una semana podría estar lista la ley que obliga a las empresas a pagar compensaciones a los usuarios afectados por los cortes. Pero esta no tendrá efecto retroactivo, por lo que lo perdido hasta ahora nadie lo devolverá. Senadores demócratas cristianos denunciaron una colusión de intereses entre la derecha y las empresas eléctricas. En tanto, la UDI criticó duramente al gobierno y propuso medidas para enfrentar la crisis energética. Los parlamentarios de C llamaron a las empresas eléctricas a enfrentar su responsabilidad y a entregar las compensaciones correspondientes a los más perjudicados, que son los pequeños consumidores y que representan el 23% del total. El senador Pizarro rechazó las críticas de la derecha al gobierno. Esa crítica que ha hecho la derecha de que el gobierno no ha estado administrando eficientemente es cambiar el eje de la discusión, eludir las responsabilidades de las empresas y tratar de sacar un provecho político en un tema que es demasiado sensible para la ciudadanía. A nosotros nos parece que esa actitud de colusión entre los empresarios y la derecha no solo es una frescura, porque no es efectivo lo que plantean, sino que además es una irresponsabilidad. A su juicio, el problema está en la falta de un marco legal regulatorio e insistió en la necesidad de modificar el Código de Aguas. Por su parte, la UDI criticó la actuación del gobierno. Esta vez, un grupo de parlamentarios pidió a la Contraloría una investigación para determinar las responsabilidades. Y la verdadera solución pasa por adoptar medidas concretas, de manera que no sean los usuarios los que deban pagar la ineptitud del gobierno o el resguardo de su propio interés que hacen las empresas. Entre ellas están el reducir los horarios de transmisión de televisión, el alumbrado público y otras fuentes de energía dependientes de las municipalidades y adquirir e importar autogeneradores de energía, entre otras. Medidas concretas tomará el municipio de Santiago para colaborar con el ahorro de energía. Desde el lunes 4 de mayo se apagarán toda la publicidad que sea vista desde la vía pública. En plena crisis energética, imágenes como estas aparecen como un verdadero despilfarro. Es por esto que la Municipalidad de Santiago modificó la Ordenanza 62 sobre publicidad que sea vista desde la vía pública, agregando que en los periodos de racionamiento decretado por la Superintendencia queda prohibido encender letreros luminosos durante las 24 horas. Por otra parte, el alcalde Jaime Rabinet hizo un emplazamiento a las empresas. Exigimos de Chilectra claridad.
No debería haber cobro de invierno porque nos parece que en esta crisis quien está debiendo explicaciones son las eléctricas y muy particularmente Chile Eléctrica. Añadió que también debería modificarse el cobro por cargo fijo y compensar económicamente a instituciones que generen su propia energía. En el exterior, el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic liberó a 3 soldados norteamericanos capturados en combate. Las autoridades serbias acusaron a la OTAN de 2 nuevos ataques a civiles que causaron la muerte de al menos 60 personas. La televisión yugoslava informó de 2 ataques contra puentes en el poblado kosovar de Luzán. En el primero, al menos 40 personas murieron al ser alcanzado un bus en el que viajaban. En tanto, mientras Bill Clinton ordenaba en Estados Unidos el endurecimiento del embargo a Yugoslavia, el viaje del reverendo norteamericano Jesse Jackson tuvo más éxito del esperado. El político norteamericano logró que el presidente Milosevic liberara a los 3 militares norteamericanos capturados por Serbia el pasado 31 de marzo. La misión de Jackson, a la que Washington negó carácter oficial, empezó el jueves con la visita del pastor protestante a varios de los lugares en los que misiles aliados causaron daños materiales y víctimas civiles. Su viaje abre una nueva esperanza de solución diplomática al conflicto. Jackson volverá mañana a Estados Unidos con una carta de Milosevic en la que propone a Clinton reunirse para poner fin a la guerra. Milosevic acepta en ella el ingreso a Kosovo de una fuerza multinacional de paz. En el país, el diputado Guido Girardi criticó el tratamiento médico entregado a familias afectadas por contaminación por plomo. Las madres afectadas exigieron una explicación a las autoridades. Los estragos provocados por materiales tóxicos como el plomo forman parte del pan de cada día de esta familia. 2 de los 8 hijos de Betsabé están recibiendo tratamiento quelante, que permite eliminar plomo del organismo. Sin embargo, esta madre no alcanza a comprender los efectos del tratamiento y si el resultado será el esperado, pues asegura que su hogar continúa contaminado. Señora Betsabé, ¿cuál ha sido el tratamiento que ha recibido su hijo? ¿Usted entiende eso? No, yo no entiendo nada del tratamiento que le han hecho. A mí se me dijo un suerito, pero no se me ha dicho qué cosa ni nada. En un recorrido por el norte a raíz del tema de los residuos tóxicos, el diputado Guido Girardi visitó a los menores contaminados. Mientras la fuente de exposición se mantenga activa, mientras haya plomo en la casa, a ellos no les va a bajar jamás el plomo y van a seguir expuestos al riesgo. Nuevas mediciones que determinen el actual estado de salud de las personas y el traslado de las familias son tareas incumplidas según el parlamentario. Un maquinista falleció anoche en los Andes luego de lanzarse de su locomotora que sufrió una falla en el sistema de frenos. El trágico hecho que le costó la vida a Luis Adolfo Montenegro Cortés, de 26 años, se produjo en el sector de Río Blanco, cerca de los Andes. El convoy transportaba concentrado de cobre desde la división andina de Codelco hacia la fundición de Ventanas. Cuando su conductor realizaba diversas maniobras, se percató que el tren no frenaba. Desesperado, saltó de la máquina cayendo en un roquerío. El fuerte impacto le provocó heridas que le causaron la muerte en el mismo lugar del accidente. La locomotora continuó su loca carrera, descarrilando al final de la línea férrea. La máquina quedó suspendida en un barranco sobre 3 viviendas, cuyos moradores fueron evacuados ante el inminente peligro. Y de vuelta al deporte, en una jornada sin grandes triunfos para el atletismo chileno, Erika Olivera logró romper el récord del torneo Orlando Guaita, pero no así el récord nacional. Sebastián Keitel tan solo alcanzó lugares secundarios. Es el torneo más importante del atletismo nacional, que reunió a más de 120 deportistas de Sudamérica. Predominaron los brasileños en todas las disciplinas. Poco público, ya no es novedad, y se corre casi en un ambiente familiar. Eduardo Carrasco en los 3.000 metros logró uno de los pocos triunfos para Chile. Primero con un registro de 8 minutos, 13 segundos y 25 centésimas. Para Sebastián Keitel, récord de Chile con 10:10 en los 100 metros, la prueba más rápida del deporte rey, significaba seguir manteniendo el nivel. Marcó 10:33, tercer lugar para Chile. El mismo Sebastián Keitel protagonizó los 200 metros, su especialidad, con un récord de Chile de 20:15. Salida correcta.
segundo lugar. Tras el bronce mundial de Atenas 97, el brasileño Claudinei Silva. Heitel registró 20:43. Bien, he sabido que vengo saliendo de una lesión. Esta es mi cuarta semana recién de entrenamiento, o sea, mi primer mes. Y en un mes estar corriendo en 20:40 con 1-0 en contra y todo, yo creo que muy poca gente en el mundo lo puede hacer, así que estoy más que contento. Llegamos así a la última carta chilena, Erika Olivera. 2 objetivos en la prueba: ganarla e intentar quebrar el récord de Alejandra Ramos desde 1992, con 9 minutos, 15 segundos y 31 centésimas para los 3.000 metros en el recordtán del Nacional. Estuvo cerca Erika, registró 9:21 con 73 y mejoró el récord del torneo. Por lo menos creo que bajé mi marca, hice récord del torneo y como te digo, no preocupaba porque el 3000 lo puedo hacer en cualquier fecha del año y voy a poder programarme mejor. Así finalizó esta versión 25 del Orlando Guaita, con pocos triunfos nacionales y con la esperanza que en los Panamericanos de Winnipeg estos registros se mejoren. Y cuando regresemos, mapuches volvieron a ocupar fondos de los cuales fueron desalojados ayer. Polémica en Estados Unidos por reunión de defensores del libre porte de armas en Denver. Ya volvemos. Mapuches de la zona de Curarrehue, la 9ª región, volvieron a ocupar un predio de los que fueron desalojados ayer por carabineros. Temprano comenzaron las reuniones al interior de las comunidades para determinar los pasos a seguir luego de la jornada de desalojo vivida ayer y que en el caso de Imperial dejó a 3 personas lesionadas. En el Fundo Yafenco de la Forestal Oregon, el predio volvió a ser ocupado por los mapuches, por lo que Carabineros debió intervenir desalojando. La acción dejó a cerca de 40 personas detenidas que serán dejadas en libertad previa confirmación de domicilio. Evidentemente que en esa materia existe una responsabilidad del Poder Judicial y de los jueces, que tienen que aplicar la ley y frente a hechos comprobados, tienen que aplicar las sanciones que correspondan. Lo que está pidiendo la comunidad no es caer presos. Quiero decirle al gobierno, a los tribunales, que la comunidad pide solución a los conflictos de tierra. En otros sectores de la región, la situación fue distinta. En los predios que no fueron desalojados, sus ocupantes se retiraron en forma voluntaria. Por su parte, la organización ADMAPU, en declaración pública, solicitó la renuncia de varios personeros públicos, entre ellos el intendente regional Óscar Eltit y el director nacional de la CONADI, Rodrigo González. Un paro de actividades anunciaron para el próximo lunes los trabajadores portuarios del país. La movilización responde al distanciamiento entre el gobierno y las partes. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Con las palabras del padre Bernardo Durrier en el Muelle Prat de Valparaíso, incitando a los trabajadores portuarios a seguir luchando por sus demandas frente al gobierno, comenzó la misa organizada por la Comisión Nacional de Sindicatos Portuarios en el marco de la celebración del 1 de mayo en la quinta región. Finalizada la homilía, el presidente de la Comisión Nacional de Portuarios informó sobre el término de las negociaciones con el gobierno, quedando truncadas en el punto de las indemnizaciones luego que la oferta del Ejecutivo no satisfaciera a los portuarios, indicando que el próximo lunes retomarían las movilizaciones. Nosotros tenemos un paro nacional suspendido. A raíz de estas conversaciones no se ha conseguido el 100% de lo que hemos pretendido nosotros, a pesar de que tenemos grandes avances en lo que yo le expliqué antes, pero que eso no satisface las aspiraciones mínimas que nosotros hemos planteado. Por tanto, tendremos que hacer uso en algún minuto de esa herramienta que la tenemos suspendida. Luego de la cuenta entregada a los asistentes, cerca de 400 portuarios marchaban por las principales calles porteñas hasta el monumento de Luis Emilio Recabarren, padre del sindicalismo chileno, ubicada en el Parque Italia. Carabineros, por su parte, indicó que no se registraron incidentes. Revisamos más noticias internacionales. Cientos de personas expresaron en Londres su repudio a los atentados racistas que en las últimas 2 semanas causaron la muerte de 3 personas y dejaron un centenar de heridos. La marcha se inició en Brixton, barrio mayoritariamente negro donde se produjo el primer ataque reivindicado por un grupo neonazi conocido como Lobos Blancos. La protesta había sido organizada antes que se produjese ayer un tercer atentado dinamitero. En este, al igual que en los anteriores, se utilizó una bomba casera con clavos como metralla. El ataque en el barrio londinense de Soho dejó 3 muertos y 72 heridos, y varios de ellos muy graves. La policía advirtió del peligro de nuevos atentados y temen que el grupo neonazi efectúe ataques en otras ciudades. Una fuerte polémica causó en Estados Unidos la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle, que defiende el derecho a portar armas.
La poderosa organización se reunió en Denver, la misma ciudad donde hace poco más de una semana 2 adolescentes mataron a tiros a 2 estudiantes y un profesor antes de suicidarse. La entidad optó por realizar su encuentro un día después de la sepultación de la última víctima de la tragedia, pese a las protestas de miles de personas y autoridades locales. Los organizadores, sin embargo, cancelaron casi todos los actos públicos y la exhibición de armas. El presidente Bill Clinton anunció esta semana una serie de iniciativas legales para acentuar el control de las armas. El futuro del proceso de paz con los palestinos es el tema central de la campaña previa a la elección del próximo primer ministro de Israel. Según lo estrecho de los sondeos, serán los comicios más reñidos de su historia. Desde Israel, informe de Claudia Corbalán. Para muchos israelíes, el gobierno conservador de Benjamín Netanyahu ha fracasado. El estancamiento del proceso de paz con los palestinos y la situación económica del país, que se ha deteriorado considerablemente en los últimos meses, obligaron al primer ministro a llamar a elecciones anticipadas. Por eso, Netanyahu ha guiado su campaña básicamente con un solo lema: ¿quién es el más capaz para negociar la paz en Cisjordania y la Franja de Gaza? La gran diferencia entre nosotros y el Likud es que el Likud va a crear el Estado palestino, solo que lo va a crear como un Estado hostil. Nosotros lo único que queremos es crearle como un Estado amigo, ¿no? Esa es la única diferencia, pero es muy importante. Tras las últimas negociaciones con Arafat en White Plantation, Netanyahu se ha enfrentado al desmembramiento de la coalición que lo llevó al poder. Sin embargo, sus partidarios argumentan que primero está la seguridad de Israel, después los palestinos. La base de todos esos acuerdos son la reciprocidad, lo que significa, como dijo el primer ministro, respetarán, recibirán, no respetarán, no recibirán. En una votación realizada el 5 de enero, el Knesset, o Parlamento, decidió autodisolverse y llamar a elecciones generales para el 17 de mayo. La resolución, aprobada por una abrumadora mayoría, acorta en 1 año y medio el periodo de Netanyahu. Su principal adversario, el laborista Ehud Barak, el ex militar más condecorado de Israel, figura a la cabeza de las encuestas. En el centro del espectro político está un partido moderado recién creado por ex miembros del Likud. Las diferencias entre las partes son estrechas y se cree que por primera vez habrá una segunda vuelta. Quizá lo que finalmente define el resultado será la votación de los grupos minoritarios, como los ortodoxos, los árabes y los inmigrantes rusos. En 8 años, la población rusa de Israel ha crecido de 200.000 a 1 millón. Actualmente son el 20% del electorado, un gran bloque en un país guiado por políticas de coalición. El resultado de las elecciones en Israel podrían ser determinantes. Si el Likud gana esta vez, las negociaciones de paz con los palestinos podrían quedar estancadas por mucho tiempo. Desde Jerusalén para 24 horas, Claudia Corbalán. Por una cabeza ganó Españoleto el Gran Premio Hipódromo Chile corrido esta tarde. El caballo vencedor cobró un premio de 48 millones de pesos. Empiezan a prepararse y partieron. Cuarto Reino Unido, la carrera disputada en una distancia de 2.200 metros fue ganada por el caballo nacional Españoleto por cabeza. Con un tiempo de 2 minutos y 20 segundos se adjudicó el Gran Premio Hipódromo Chile. Españoleto Calafquero un cuerpo, segundo sigue Españoleto, sigue cortando distancia por fuera, Españoleto alcanzando, 2 casi iguales, Españoleto pasando al primer lugar y gana Españoleto en la meta, Calafquén. El segundo lugar fue ocupado por uno de los favoritos, Calafquén, y el tercero por Baiblos. El caballo ganador pagó 16 pesos y 50 centavos. Penúltimo lustro, último Spitfire. Una niña de solo 13 años y de nacionalidad rusa es la protagonista de una nueva película chilena. Juegos Artificiales se exhibirá en el país por solo una semana. Desde hoy en adelante te escribiré en castellano mientras estemos en Chile. Espero que tú me entiendas tan bien como en ruso. El director chileno David Benavente quiso retratar la mirada de una niña rusa que en Chile comienza a descubrir un mundo exterior. Ambientada en Santiago y en un carrusel del estero Marga Marga en Viña del Mar, Marina Mirgorod, una pianista rusa de solo 13 años, es la protagonista de esta historia. Una producción filmada en 16 milímetros y terminada en video. Es una película de una fotografía muy bien realizada y llama la atención estas escenas en la casa de Pablo Neruda en Isla Negra. La protagonista se irá encontrando con diversos personajes que le muestran un mundo distinto, un mediometraje interesante y que se presenta en el Centro de Extensión de la Universidad Católica desde hoy y hasta el 7 de mayo.
Espero que tú me entiendas. Cuando regresemos, riñón artificial con células de cerdo facilita diálisis a pacientes con deficiencias renales. Ya volvemos. En 1997, las imágenes sobre la presunta autopista a un extraterrestre abrió la polémica sobre la existencia de documentos que certificarán la existencia de vida extraterrestre. Ahora, una filmación de la inteligencia rusa muestra los restos de un platillo volador que se habría estrellado en la ex Unión Soviética. Durante los últimos meses, el fenómeno de los objetos voladores no identificados ha experimentado un auge de dimensiones nunca antes vistas. En enero y febrero pasado, el aumento de los avistamientos coincidió con la visita a nuestro país de una decena de expertos en el tema. Ahora, un nuevo antecedente mundial se suma a esta polémica sobre la existencia de vida inteligente en otros mundos. En el mercado negro soviético habría aparecido esta afirmación sobre el descubrimiento de los restos de una nave extraterrestre que se habría estrellado en suelo ruso en 1968. OVNIVisión Chile está presentando el contenido completo de estas imágenes para que sea el público el que las juzgue. Pero como te digo, nosotros no estamos hablando todavía que sea real, necesitamos recibir un mayor antecedente, pero estamos generando la polémica porque es muy importante que un material de esta naturaleza se conozca para que la gente empiece a tomar también sus propias conclusiones. Los ufólogos mundiales sostienen que de comprobarse la veracidad de esta afirmación, se estaría en presencia de la prueba más importante de existencia de vida extraterrestre. Paradójicamente, en el Día del Trabajo, 18 personas quedaron cesantes luego que un voraz incendio destruyera por completo una fábrica de zapatos en Talca. Durante 4 horas debieron trabajar todas las compañías de bomberos de Talca para controlar el fuego que consumió por completo la fábrica de zapatos Vitorelli, ubicada en un céntrico sector de la ciudad. El fuego, que comenzó cerca de las 2 de la madrugada en la empresa de propiedad de Roberto Alcántara Cáceres, dejó a 18 personas sin trabajo y millonarias pérdidas materiales. Se presume que el siniestro habría comenzado por la inflamación de algunos productos químicos ubicados cerca de una fuente de calor que horas antes se utilizó para preparar una comida con motivo de la celebración del Día del Trabajo y que habría quedado encendida durante la noche. La oportuna acción de bomberos impidió que el fuego se propagara a las construcciones vecinas. Un joven de 22 años fue asesinado a balazos en la comuna de Renca, en lo que parece ser un ajuste de cuentas del narcotráfico. Se trata de Juan Cabañas Acébala, de 22 años, domiciliado en la comuna de Estación Central. Este visitaba a unas amistades en el sector de las calles Bocalemu y Totoral Bajo de la comuna de Renca, cuando de improviso fue interceptado por Miguel Ángel Naín Araya, quien le disparó en la cabeza a Cabañas. El homicida fue capturado por carabineros. 1,5 millones de pesos sustrajeron 3 delincuentes que efectuaron un asalto a mano armada en el supermercado Líder de Américo Vespucio con General Velázquez. Los antisociales le arrebataron a uno de los guardias una bolsa que contenía parte del dinero recaudado por una caja. No hubo lesionados. Este vehículo volcó tras chocar con este microbús en la esquina de Campos de Deportes con Avenida Grecia, frente al Estadio Nacional. Los 2 ocupantes de la camioneta Placer fueron trasladados a la Posta 4, donde recibieron la atención médica de urgencia. Una vaca dio a luz 3 terneros en una parcela de la sexta región. El inusual parto logró y alegró a una familia que pasa por un difícil momento económico. En una pequeña parcela de Rengo, un parto triple sorprendió a la familia de Leonidas Mardones. Lucero, este ejemplar vacuno, estaba pronto a vivir su 5º parto y lo hizo de manera extraordinaria. Madrugando como de costumbre, la dueña de casa sintió bramar un ternerito, se acercó y se llevó la inusual sorpresa. Y ahí ella me dijo, viejo, mira, venía a ver, hay 3, me dijo. 2 eran, no, son 3. Fui a ver y eran 3. ¿Y esto usted nunca lo había visto? Nunca. Toda su vida en el campo y jamás habían visto un parto así. Alegre y sorprendida, la familia Mardones espera que esto sea un aviso de tiempos mejores, ya que sus cosechas han ido mal este año, y agradecen lo que consideraron una bendición de Dios.
Científicos norteamericanos crearon el primer riñón biónico que mezcla máquinas con células animales para mejorar la diálisis de los pacientes. Cada semana cerca de 800.000 personas en todo el mundo deben someterse a diálisis para suplir deficiencias renales y limpiar su sangre de toxinas. Científicos de la Universidad de Michigan desarrollaron una máquina de diálisis que utiliza células de riñones de cerdo para limpiar la sangre de modo más natural. Las células ayudan no solo a filtrar la sangre, sino que producen vitamina D y permiten reabsorber elementos beneficiosos para el organismo. El llamado riñón biónico, que pronto comenzará a ser probado en humanos, aumentará la calidad de vida de los pacientes al reducir la ingesta de medicamentos. A mediados de año, la Daewoo introducirá en el mercado nacional uno de sus nuevos modelos. Es un mini auto que ya aprobó los rigurosos exámenes de seguridad europeos. 50 millones de autos se fabrican en el mundo anualmente, poco menos de un tercio de ellos en Estados Unidos. Si fueran un regalo, cada chileno podría recibir al año 4 modelos. Las compañías no paran. Solo entre 1996 y el 97, la industria coreana sumó cerca de 3 millones de autos. Hay que producir. En esta planta de Daewoo los empleados tienen vetado conversar e ir al baño mientras no los reemplacen. Fabrican hasta un auto por minuto. Todo aseguran con tecnología de punta y robótica. En algunas plantas la automatización llega al 95%. Entre tantos, producen el Matiz, un minicar para parejas jóvenes o solitarios, que competirá en el mercado nacional con el Ford Ka o el Twingo de Renault. En Corea es la primera vez que un auto pequeño tendrá 2 airbags y el sistema de bloqueo de frenos ABS. Lo más probable es que para mantener un precio bajo el Matiz no llegue a Chile con todas las medidas de seguridad que exige la Comunidad Europea. Aún así, las pruebas demuestran que este auto garantiza la sobrevivencia de los pasajeros en un choque frontal a 56 kilómetros por hora. Un pequeño con motor de 796 centímetros cúbicos que rendiría 19,2 kilómetros por litro. En la competencia por el mercado latino, la Daewoo incluso no descarta instalar una planta en este continente. En Corea, Juan Carlos Mora, Jimena Planella, 24 horas. Resumen de las principales informaciones entregadas en 24 horas. La CUT llamó a movilizarse por descontento social en el Día del Trabajador. Frey pidió responsabilidad a los empresarios para reactivar la economía. El gobierno impulsa campaña de ahorro eléctrico, compensarán a los usuarios. Tercera derrota consecutiva de Colo-Colo, perdió 2-0 ante Puerto Montt. Milosevic liberó a 3 soldados norteamericanos. Gesto positivo en guerra de Yugoslavia. Concluyen las noticias en 24 horas. Gracias por su atención. Buenas noches. Con el auspicio de CTC Startel, comunicación digital al alcance de todos. Falabella, contigo toda la vida. Y Banco Santiago y sus filiales. Ya es tiempo de estar juntos. Hemos presentado edición central de 24 horas.